Capítulo 8. A esta altura, ya casi todo estaba decidido. Solo seguían discutiendo si la guerrilla tenía que instalarse en la ciudad o en el monte. Cacho el Cadri y sus compañeros que habían estado con los Tupamaros en el Uruguay sostenían que la ciudad era mucho más conveniente porque era el terreno que conocían, donde sabían moverse y donde tenían más apoyos. En cambio, Néstor Berdinelli se había entrenado en guerrilla rural y prefería el monte. Aunque en febrero su grupo, él, la negra Amanda Peralta y otros dos, habían asaltado una guardia de Campo de Mayo y se había llevado 2 fusiles FAL y algunas pistolas. En total eran unos 25, todos militantes probados, con buenas coberturas, sin infiltraciones, y habían estado pertrechándose. Para conseguir fondos habían asaltado un par de bancos y correos. El argumento para justificar los asaltos era simple: era plata que las grandes empresas o el Estado le sacaban al pueblo, y suponían que era justo sacárselas para usarla en favor del pueblo. Con esa plata eran más que estrictos. En una casa operativa en Temperley tenían unos bolsos con 11 millones de pesos y no había manera de que se gastaran un centavo en nada que no fuera absolutamente necesario. Se reunían cada 10 o 12 días en alguna de las 4 casas operativas que mantenían. Había una en Castelar, oeste del Gran Buenos Aires, otra en Temperley, en el sur, una tercera en el norte y la cuarta en la capital, y muy pocos sabían dónde estaban. Lo de las casas funcionaba bien, era una idea de Cacho, que Cacho y los suyos habían tomado de los Tupamaros. Al cabo de varias reuniones llegaron a un acuerdo. Tanto la lucha urbana como la rural eran necesarias. Eran como las dos piernas, que no se puede decir que la derecha sea más importante que la izquierda o viceversa. El asunto era con cuál darían el primer paso. Finalmente decidieron que iban a armar 2 estructuras simultáneas. La urbana ya estaba, de alguna forma, funcionando. La rural, en cambio, estaba por hacerse y tendría que empezar lo antes posible. A mediados de 1968, Cacho salió a recorrer varias provincias para reclutar peronistas que estuvieran dispuestos a subir al monte. Suponía que lo mejor era armar un grupo de unas 15 personas de todo el país, militantes más o menos reconocidos, que tras el primer golpe firmarían con su nombre y apellido una proclama revolucionaria. Entonces, si el gobierno nos trata de descalificar diciendo que somos comunistas, que somos agentes de Cuba, la gente nos va a conocer y va a saber que somos peronistas de toda la vida, decía Cacho, sin pensar que esas firmas iban a orientar las investigaciones y deschavar a los que se hubieran quedado en las ciudades. La respuesta de los contactados fue entusiasta. En un par de semanas, media docena de militantes viajaron hacia la capital para conectarse con el resto y empezar a organizar el lanzamiento de la guerrilla rural peronista. Cacho a todo esto se iba a quedar en la ciudad a cargo de la coordinación del grupo urbano, donde resultaba más útil. Era importante que siguieran marcando una presencia en las ciudades. La cuestión estaba decidida. En una de esas reuniones, poco más de 20 militantes se comprometieron a seguir adelante con el proyecto, costara lo que costase. Este es un punto de no retorno. A partir de ahora, todos los que sigamos tenemos que saber que no hay vuelta atrás. De ahora en más, si alguno se fuera, sería una deserción y habría que castigarla con la pena de muerte. Es una cuestión de seguridad del conjunto. Si se fuera alguien, con la información que vamos a tener ahora, estaría poniendo en peligro el proyecto, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo. Todavía faltaba, entre otras cosas, decidir el lugar donde se instalaría el primer contingente. En esos días, Cacho se encontró con el Pelusa Bertelli, el viejo resistente de Rosario, con quien había ido años antes a Madrid a ver a Perón. Bertelli siempre le había parecido un tipo de confianza y era de origen tucumano. Cacho le contó que estaban formando un grupo de compañeros que quería hacer algo en serio y que necesitaban su colaboración. Sí, nosotros nos subordinamos por entero. Vamos a aportar, tenemos gente, decinos lo que hay que volar, volamos todo. No, lo que necesitamos es un terreno en Tucumán, para prepararnos. ¿No conoces a alguien de confianza que nos pueda ayudar? Pero qué justo, yo tengo un terreno, que es de mi hermana, en Taco Ralo. Pocos días después, Néstor y la negra se fueron con él a Tucumán a ver el lugar. Era un lote de 600 metros de frente por 500 de fondo, a 132 kilómetros al sur de la capital,
en un paraje llamado Taco Ralo, en el departamento Graneros, y lo compraron con documentos falsos. Costó 165.000 pesos, $470. Lo pagaron al contado, rabioso, con la plata de los asaltos. Junio de 1968. El 4 de abril, mientras demócratas y republicanos recorrían su maratónico año electoral, Martin Luther King, de 39 años, un pastor negro, padre de 4 hijos que lideraba la lucha por los derechos raciales, era asesinado en las calles de Memphis por un hombre blanco, un sureño llamado James Earl Ray, de 39 años, que fue detenido horas más tarde. Martin Luther King era una especie de Mahatma Gandhi para la comunidad negra norteamericana, pacifista, dialoguista, opuesto a las propuestas violentas de los Panteras Negras. Se había hecho famoso con un discurso que repetía como un salmo: he tenido un sueño, y lo describía. Ayer soñé que llegará un día en que esta nación se levante y viva de acuerdo con el verdadero sentido de su credo, según el cual consideramos como verdad evidente que todos los hombres fueron creados iguales. Fue en Washington, frente a cientos de miles de personas, el 28 de agosto de 1964, y la revista Time lo designó su hombre del año. Después, King siguió su lucha, organizó marchas, jornadas de boicot, grupos y movimientos. En 1967 se pronunció contra la guerra en Vietnam. Pocas semanas antes de su muerte, el Congreso sancionó la ley 1968 sobre los derechos de los ciudadanos, que respondía parcialmente a las reivindicaciones de igualdad que había encarnado el pastor. Cuando lo mataron estaba organizando otra marcha sobre Washington para reclamar que la igualdad económica se uniera a la igualdad jurídica. Al recibir la noticia, los negros de la capital salieron a la calle y durante 36 horas quemaron, saquearon y pelearon con la policía y el ejército. Hubo 12 muertos, más de 1.000 heridos y $30 millones en daños. 2 meses después, otro asesinato conmovió a los Estados Unidos. El 6 de junio, el senador demócrata Robert Kennedy, hermano de John Fitzgerald, fue muerto a balazos en el pasillo de un hotel, mientras hacía campaña para la elección presidencial. Robert Kennedy había sido brevemente ministro de Justicia de Johnson, y desde 1964 como congresista se convirtió en un duro opositor de la política guerrera de la Casa Blanca. Cuando murió tenía grandes posibilidades de convertirse en el candidato demócrata para las elecciones de noviembre. Su asesino fue detenido de inmediato. Se llamaba Sirhan Bizarra Sirhan, un jordano radicado en Estados Unidos. Sin embargo, como en el caso de su hermano mayor, la verdadera trama del crimen nunca se develó. Ya en marzo, el presidente Johnson había anunciado que desistía de la carrera a la reelección. Una de las razones principales fue la ofensiva vietnamita del Tet, en febrero, que le impidió llegar a las instancias electorales con una victoria militar para ofrecer. Tras la muerte de Bob Kennedy, la candidatura demócrata quedó para el liberal Hubert Humphrey, que perdería las elecciones frente al republicano Richard Nixon. Nixon le ganó por 200.000 votos sobre un total de 70 millones. Mientras tanto, en las universidades seguía el descontento. Uno de los líderes estudiantiles, Carl Oglesby, de los Estudiantes por una Sociedad Democrática, lo decía en una entrevista: olfateamos el aire y detectamos la presencia del diablo. ¿Qué es eso de que ahora huelen al diablo? Sí, antes no estaba. Pero ¿qué es el diablo? El proceso por el cual la reacción empleará la violencia para impedir el cambio. Dígalo de otra manera. Vea, tenemos miedo. Somos muchachos de esta generación, educados en un cierto confort, alojados ahora en universidades. Miramos con incomodidad el mundo que heredamos. ¿Cómo es ese mundo? Violento. Esa palabra lo describe. Graciela D'Aleo nunca había pensado que el famoso nivel especial fuera eso. La habían pasado al nivel especial como sanción por los problemas de abril. No terminaba de estar excluida de toda participación, pero sus actividades se habían limitado mucho. Durante un mes lo único que hizo fue estudiar. Iba junto con la gallega Mari a una biblioteca de temas económicos en el edificio Fiat, donde leían sobre el nordeste argentino. Se suponía que así se estaban preparando para su destino de maestras rurales en el Chaco santafesino.
Al mismo tiempo, Carlos Hobart le había conseguido un contacto en el hospital de Morón, donde iba a las guardias para aprender primeros auxilios. Se suponía que una maestra rural debía ser capaz de atender a los pobladores de su zona. En realidad, se trataba de conocer algunos rudimentos para auxiliar a los heridos del foco guerrillero. Uno de los médicos de la guardia le había tomado aprecio y para instruirla le recitaba Los protocolos de los sabios de Sión, un violento panfleto antisemita. Graciela, para mantener las buenas relaciones, se lo había comprado en el subte y había leído las 10 primeras páginas. El médico, sin embargo, no caía en la trampa. No, no, vos a mí no me engañás. Me parece que vos sos medio izquierdista. Pero no, ¿cómo me va a decir eso a mí? Graciela se pasó un par de días aterrada y estuvo a punto de no volver a la guardia. También algunas tardes iba a tomar clases de alfabetización en el centro Teilhard de Chardín, que dirigía Miguel Macialino, un cura que trabajaba con los sindicatos combativos. El centro Teilhard estaba en Paraguay y Pueyrredón, y ahí se enseñaba teología, economía, historia. También funcionaba como un lugar de encuentro más o menos seguro para militantes de distintos sectores peronistas o cristianos. Entre los que circulaban por ahí había un obrero, el negro Sabino Navarro, por el que suspiraban todas las asistentes. Sabino Navarro era un morocho de ojos verdes, con mujer y 2 hijos preciosos. Graciela y la gallega coincidían en que era el obrero más lindo que habían visto en su vida, pero que jamás intentarían seducirlo porque sería una liberalada, un hombre casado, un compañero. Entretanto, Graciela seguía sin poder comunicarse con el flaco. En esos días empezaron a llegar las noticias de la revuelta estudiantil y de la huelga general en Francia. Graciela y Mari lo veían con ligero desdén. A mí me parece que es más que nada un movimiento de pequeños burgueses, ¿no? Unos estudiantes parisinos que como no pueden hacer la revolución se entretienen con esas cosas. Bueno, de todas formas sería bueno que siguiera todo lo posible. Sí, pero si quieren hacer algo en serio que se vengan para acá. Ya lo dijo el propio Sartre, que Europa está agotada, que no tienen ninguna potencialidad revolucionaria. Tenés razón. Comparado con lo que están haciendo los vietnamitas o incluso lo que está pasando en Colombia o en Venezuela, esos son entretenimientos de chicos malcriados. Sean realistas, pidan lo imposible. Qué boludez. No, ni siquiera. Son chicos con buenas intenciones. Si pudieran hacer otra cosa, si tuvieran la suerte de haber nacido de este lado del mundo, seguro que estarían haciendo cosas más reales, ¿no? Estaban convencidas, aunque esas cosas más reales no se manifestaran todavía en la práctica, aunque el proceso argentino estuviera atrasado con respecto al de otros países latinoamericanos, la rueda de la historia ya había empezado a girar. En unos pocos años, los focos guerrilleros que se estaban preparando iban a crear las condiciones revolucionarias y la situación iba a dar un vuelco radical. En el Camilo Torres estaban empezando algunos cambios. Ya firmaban algunos volantes como Comandos Peronistas de Liberación y seguían las discusiones internas sobre sus objetivos principales. Cristianismo y revolución iba viento en popa, pero un sector insistía en que no se le prestaba suficiente atención al establecimiento del foco. De a poco Graciela iba recuperando algunas de sus tareas habituales. Salían a hacer pintadas, a tirar volantes, a pegar afiches. En esos días Graciela empezó a ir a la villa del Bajo Belgrano, donde el Camilo tenía un par de contactos. El gobierno de Onganía estaba tratando de sacar las villas miserias de la capital y como no tenía a dónde mandar a sus habitantes, los alojaba provisoriamente en viviendas de tránsito. Uno de los grupos del Bajo Belgrano había ido a parar a Villa Martelli y hasta ahí viajaba Graciela. Ahí trataban de contactar con los villeros, hablar de política, proponerles que se organizaran para pelear por sus derechos. En esos días, un periodista y sindicalista de prensa, Emilio Jáuregui, les empezó a enseñar cómo armar cócteles Molotov y bombas chicas con dispositivos de retardo. Los alumnos eran Graciela, Carlos Hobart y un par más del CPL, y por supuesto no sabían quién era el profesor. Solo se enteraron de su nombre meses más tarde cuando salió en los diarios. Se reunían en la casa de alguno de ellos y alguien traía a Jáuregui, compartimentado. El profesor llegaba con una valija de tocadiscos portátil, una especie de fonógrafo, la abría,
Levantaba la bandeja tocadiscos y debajo tenía una pistola que les enseñaba a armar y desarmar con obsesividad, muy duro, sin la menor sonrisa. Cuando tuvieron que hacer las primeras bombas, Jáuregui le dio a Graciela una lista de los productos necesarios. Para conseguir el caucho en polvo, Graciela se puso una pollera tableada y media 3/4. Como era menuda, podía pasar por una estudiante secundaria, y así fue a varias gomerías a pedirles el polvo que les quedaba en el suelo, diciéndoles que era para un experimento del colegio. Con la misma excusa consiguió el ácido sulfúrico y el clorato de potasio. Una de las primeras reglas era que nunca había que comprar las dos cosas juntas. Cada una de ellas por separado podía servir para otra cosa, pero dos juntas eran muy sospechosas. Tampoco era fácil conseguir la plata para comprar esas cosas. No eran grandes cantidades, pero ninguno de ellos tenía un mango. En esos días Graciela recibió una carta de la gorda, una ex compañera del Camilo que se había ido a Londres para tomar un poco de distancia y pensar qué hacer. En Inglaterra la gorda se había conectado con militantes pro-cubanos. Estaba pensando en irse a pasar unos meses a la isla y quería convencer a Graciela de que se fuera con ella. Graciela se tentó con la idea. Además, adentro de la carta la gorda le mandaba 2 billetes de 10 libras para que empezara a ahorrar para el viaje y le prometía que le mandaría más cuando pudiera. Graciela agarró los billetes, los miró varias veces, les dio vueltas y al final decidió que sería mejor que se los gastara en esos materiales. La revolución, se dijo, estaba antes que las realizaciones personales. Poco después la gorda la llamó por teléfono para ver cómo iban los preparativos del viaje. No, me gasté la plata. ¿Cómo? ¿Por qué te la gastaste? No, no te puedo decir. Cuando nos veamos te cuento. El problema fue cuando tuvo que conseguir fósforo blanco. El fósforo blanco es el principio activo del napalm, las bombas defoliantes que habían inventado los alemanes y que los americanos estaban usando para arrasar Vietnam. Graciela se presentó de estudiantita en una droguería y pidió medio kilo. ¿De fósforo blanco? Sí, fósforo blanco, es para un experimento en el colegio. Espera un momentito. El tipo se metió en la trastienda y Graciela escuchó que levantaba el teléfono. Cuando el droguista volvió, Graciela ya estaba a varias cuadras, transpirando, puteando. Poco después, ya en agosto, Graciela volvió a ser de correo. Era muy útil para eso. La ayudaba su aspecto de jovencita educada y correcta. Además, seguía sin trabajo y tenía tiempo. Esa vez se tomó el tren a San Juan a buscar explosivos y fulminantes. Jáuregui le había explicado que tenía que tener mucho cuidado, que los fulminantes eran muy inestables, que cualquier sacudón podía hacerlos explotar. Graciela llevaba 25 en la cartera, envueltos en algodón para evitarles golpes. En Mendoza subió un joven que se sentó en el asiento de al lado. A poco de charlar le contó que era de la gendarmería. Graciela trataba de que el terror se le notara poco. Después apareció un grupo de 5 chicos que iban a conocer la capital. Estaban exultantes, charlaban, jugaban, y Graciela agarrada con alma y vida su cartera. Pasó una noche muy difícil. Con cada traqueteo del tren cerraba los ojos e imaginaba la explosión. En un momento los chicos, que ya se habían hecho amigos de ella, le sacaron la cartera y empezaron a jugar con ella. Era desesperante. A la mañana siguiente, cuando llegaron a Retiro, los chicos le insistieron para que les diera su dirección y se sacaran una foto todos juntos. Graciela les dijo que sí, que abajo en el andén. Bajó primero y se fue poco menos que corriendo. Una de las primeras reglas era no dejar rastros. A todo esto, Graciela no entendía por qué no terminaban de mandarla al Chaco santafesino a instalarse en su escuelita rural. Uno de esos días, Adrián, un miembro de la conducción, le dijo que por el momento no convenía porque el flaco podía interpretar que lo hacían para que él no pudiera verla. Graciela se indignó y le dijo casi a los gritos que esa no era una razón, compañero, que si la revolución no estaba antes que todas esas tonterías, entonces ¿dónde estaba? Esa noche, Cacho el Cadri entró al bodegón de la avenida San Martín restregándose las manos, con la nariz roja de frío. En la radio sonaba fuerte una canción del Rey Ortega. Muchacho que vas cantando con tu guitarra por la ciudad, la gente tiene sus penas, porque otras penas les vas a dar. Corría el mes de julio, el invierno estaba feroz y Cacho estuvo a punto de reírse. El bodegón estaba iluminado por un par de neones en el medio. La luz violeta del fritador de moscas hacía que las caras parecieran más blancas, cadavéricas. Los muchachos estaban sentados en una mesa del fondo, de espaldas a la pared. Desde ahí podían controlar todo el salón.
Cacho reconoció a Fernando Aval de aquella cita en la pensión de Once. Al otro no lo había visto nunca. ¿Hace mucho que me esperan? No, no te preocupes, recién llegamos, le contestó Mario Firmenich, y los tres pidieron para empezar sopa. En las mesas de al lado no había nadie. Más allá, cerca de la ventana, bajo unos póster de Boca Campeón 1962, dos camioneros atacaban una buceca humeante. Recibí la información de que nos estaban buscando y me parece bien. Nosotros estamos dispuestos. La cosa es que ya llegó el momento de pasar a la acción. Ya no se puede seguir esperando. Ahora viene el aniversario de Evita y la Revolución Cubana. A los compañeros nos ha parecido conveniente dar una señal de nuestra presencia con una serie de atentados que Cacho estaba por explicarles en qué consistirían, pero se interrumpió porque les vio las caras de muy poco entusiasmo. El que le contestó fue Fernando. No. Nosotros consideramos que todavía no están dadas las condiciones. Esto habría que discutirlo con más calma y ver si... Bueno, discutamos. En principio, nos gustaría saber qué vamos a poner en el comunicado que saquemos o los volantes. Habría que discutir lo que se dice ahí porque, decía Fernando, y enseguida Mario agregó que tenían otro problema. Y también está el problema de los materiales, que nosotros en este momento no estamos en condiciones de conseguirlos. Con un poco de tiempo quizá podamos. Habría que ver. No, por eso no se hagan problema, no es necesario que hagamos un volante. Si quieren, no tiramos volantes, para que no haya complicaciones. Lo que importa es hacer algo, señalar nuestra presencia, que estamos dispuestos a dar la lucha. Y con lo de los materiales tampoco se preocupen, porque nosotros tenemos y les podemos pasar lo necesario. Tenemos estas cajitas que son muy fáciles de manejar, no tienen ningún peligro. Lo que importa es marcar la presencia, que todos los que estamos en esto nos juntemos para hacer algo y entonces vamos a ver quién está dispuesto de verdad y quién está tomando jarabe de pico. Cacho ya se había exaltado, decididamente. Esos días no soportaba más las dilaciones. Y encima esos muchachos le parecían un poco tiernitos, jóvenes estudiantes, con más labia que otra cosa. Fernando le dijo que había que discutirlo mejor. Habría que ver, compañero, habría que ver. Nosotros seguimos sin estar convencidos de que estén dadas las condiciones para... El mozo ya estaba llegando con los platos de sopa y sus dedos adentro. Cacho pensó que no quería perder más tiempo. Bueno, ¿saben qué? Cuando se decidan me llaman. Y ahora los dejo porque mi mamá me espera para tomar la sopa. Cacho se levantó, lo saludó y se fue para la casa operativa donde solía parar, en Castelar. Los dos compañeros que estaban ahí le preguntaron cómo le había ido. Ni me hables, salieron con boludeces, que las condiciones no sé qué, que la situación no sé cuánto. Los mandé a la mierda. Ya estoy harto de estos tipos que no hacen más que hablar. 2 semanas después, el 26 de julio, Cacho y sus compañeros pusieron media docena de bombas en distintos puntos de la ciudad, entre otras, una que voló un buen trozo del panteón naval de la Chacarita. Los comunicados que mandaron a los diarios unían por primera vez en un solo aniversario la muerte de Evita y la Revolución Cubana. En esos días Onganía declaraba que nada puede estar más lejos del pensamiento de la revolución que la búsqueda de salidas políticas. La disolución de la centena de partidos políticos es un hecho irreversible. Poco después, reveló a los comandantes en jefe de las tres armas, el almirante Benigno Varela, fue reemplazado por Pedro Navi, el brigadier Adolfo Álvarez por Jorge Martínez Subiría y el general Julio Alzogaray por Alejandro Agustín Lanusse. Junio de 1968. Su director técnico era Ángel Labruna y River jugaba con Carrizo, Morcillo, López, Guzmán y Dominici, Matosas, Sihuica y Montivelo, Daniel Onega, Hermindo Onega y más. Hacía poco que los equipos se decían así, en 4-3-3, y muchos no terminaban de acostumbrarse. Boca, dirigido por Juan Carlos Lorenzo, salía con Sánchez, Suñé, Menéndez, Rogel y Marzolini, Cabrera, Ratini y Madurga, Pianetti, Rojitas y González. El histórico Antonio Roma estaba en el banco. En esos días el campeonato se dividía en 2 zonas y en cada fecha se jugaba un interzonal. Tanto Boca como River iban primeros en su zona y el Monumental de Núñez estaba repleto. Era el domingo 23 y hacía solcito. El partido fue aburrido, terminó 0-0 y la hinchada de Boca iba saliendo de la Popular sin grandes alaracas. De pronto, las radios empezaron a pedir calma. No salgan por la puerta 12. Por favor,
no salgan por la puerta 12. No sé qué pasa, nos dicen que hay avalanchas, que hay víctimas. Calma, por favor, conserven la calma. Quédense en las tribunas. Ya era tarde. En la puerta 12 murieron más de 70 personas, aplastadas por las avalanchas, y hubo cientos de heridos. Los primeros chocaron con algún obstáculo y los que venían detrás los pisotearon. Nunca se supo exactamente qué había pasado. La policía y el ministro del Interior, Guillermo Borda, repetían que las puertas estaban abiertas, no cabe ninguna duda de ello. Directivos de River juraban que los molinetes que se usaban para controlar la entrada no estaban puestos. Hubo varias versiones. Una aseguraba que los empleados encargados de retirar los molinetes tardaron demasiado y que la gente chocó con ellos cuando intentaban salir. La presión de los que venían atrás hizo el resto. Otros decían que la policía quería peinar la barra brava de Boca, porque estaban buscando algunos hinchas y que por eso decidió dejar los molinetes. Otros que la montada cargó sobre la barra y produjo el tapón. Uno de los que se salvaron, Julio Bazán, un peón industrial de 21 años, contó cómo lo había visto. Me caí al piso, de boca. Enseguida me di cuenta que era una avalancha y me arrastré hasta la pared. Empezaron a caer otras personas encima. En ese momento vi que 2 personas sacaban los molinetes y los pasaban por encima de mi cabeza. No me podía levantar. Seguían cayendo encima mío y no podía salir de la trampa. Escuché que gritaban, saquen la reja, saquen la reja. Después de eso no me acuerdo más nada. Me desperté en el hospital y me dijeron que tenía una pierna rota. Otro que no quiso dar su nombre la contó desde otra perspectiva. Yo salí de la cancha unos minutos antes de terminar el partido. Crucé la calle y me puse a tomar una bebida frente a la puerta 12. Desde allí vi a varios policías que revoleaban sus sables, tratando de contener al público que buscaba la calle. El número de policías creció. Un pelotón de la policía montada se les agregó. Era una verdadera barrera que contenía a golpes al gentío. Entonces vi a 2 personas que se arrastraban desesperadas sobre las cabezas del público. No quise ver más. Al día siguiente, Onganía declaró duelo nacional y prometió investigar a fondo. El país estaba conmocionado. Poco después, el cardenal Cagiano recibió a los presidentes de Boca y River y les aconsejó seguir firmemente con su propósito de ejercer una función educadora. En Tucumán, Onganía declaraba que su gobierno no era fascista. La justicia nunca encontró a los responsables del asunto. Las entradas de la cancha de River pasaron a identificarse con letras, pero muchos hinchas siguen agarrándose el huevo izquierdo cuando pasan frente a la puerta L. Cacho dormía casi todos los días en la casa de Castelar. La vida en esas casas era bastante estricta. Había que llegar antes de una hora determinada y si no saltaba la alarma y se suponía que los que estaban en la casa tenían que irse, porque el retrasado podía haber caído preso y cantar el lugar, pero a veces no lo respetaban. Cacho el Cadri sabía, por ejemplo, que cuando Pedro, que estaba clandestino, iba a ver a su mujer una vez por mes, era probable que volviera después de hora. Algunos lo cuestionaban porque violaba las normas de seguridad. Cacho lo bancaba. Pero una noche se despertó sobresaltado porque oyó que alguien abría la puerta. Manoteó el revólver que tenía junto a la cama y casi le pega un tiro. Otro día Pedro estaba preparando una granada y le explotó el detonador. No pasó nada, solo un agujero en la pared. La dueña de la casa, que vivía al lado, fue a ver qué había pasado y Cacho le inventó un accidente doméstico. No, que estaba arreglando un calentador y me explotó. No se preocupe que la pared se la dejamos como nueva. ¿Qué cosa? Mire si lo agarraba. No, en cuanto vi el fogonazo salté. Unos días después, Pedro aprovechó el final de una cena con Cacho y el Pata para empezar a hablar. Hacía tiempo que andaba tristón, huidizo. Muchachos, no puedo más. Cacho y el Pata primero no entendieron a qué se refería. Miraron su plato limpio de cualquier resto donde solo quedaban el hueso del churrasco bien pelado. Mejor porque igual no te queda más nada. No, che, estoy hablando en serio, no puedo más. No soporto más esta vida. Quiero volver a hacer una vida normal, a ver a mi mujer, a mi hijo, andar tranquilo por la calle. A mi mujer la veo una vez por mes, hermano, como si fuera una... Bueno, y a mi nena casi no la conozco. No, no puedo más. Hermano, espera que pongo la pava. Me parece que esto se va a llevar un par de mates. Pedro hablaba despacio, abatido, como pidiendo perdón, pero parecía decidido. Cacho y el Pata le insistían en que lo pensara bien, que la situación era difícil, que se diera cuenta. ¿Saben qué pasa?
Pasa que ya no creo, che. A veces me parece que nos estamos equivocando, que le estamos pifiando fiero. Ya no sé si es tan posible hacer la revolución así, ahora. Capaz que hay que esperar que la gente esté más preparada. La charla duró horas. Por un lado, Cacho agradecía la prueba de confianza. Pedro podría haber desaparecido sin decir nada, cualquier tarde. En una de las piezas había un bolso con varios millones de pesos y todos lo sabían. Lo suficiente para rajarse y empezar una vida en algún lugar perdido. En cambio, Pedro les planteaba su situación, quería resolverla con ellos. Se tragaba su orgullo y se desnudaba ante sus compañeros. Cacho pensaba que era como el tipo que se tira del trapecio confiando en que las manos del otro lo van a agarrar. Eso lo reconfortaba, pero igual, la cosa era muy complicada. Pedro, si vos crees que lo tenés decidido, no vamos a hacerte cambiar de opinión, por más que digamos. Pero esto va a haber que discutirlo con el resto de los compañeros. Vos sabés que a esta altura cualquiera que se vaya es un peligro para todo el mundo. ¿Una reunión con todos? ¿No podemos resolverlo entre nosotros? No, lo menos que tenemos que hacer es esa reunión. En serio, en cuanto podamos la hacemos. Pedro se fue a dormir, Cacho y el Pata calentaron otra pava y se quedaron comentando la cuestión. Se cagó en las patas. No sé, vamos a ver, es una crisis, capaz se le pasa. Hay que tratar de ponerse en su lugar, imaginarse lo que está sintiendo. Puede ser, pero igual va a ser un quilombo. No lo podemos dejar ir así nomás. Que se vuelva a su casa como si no hubiera pasado nada. Sería un peligro, de verdad, para todos. La reunión se hizo la semana siguiente. Ahora en la cocina eran 6 o 7, la dirección oficiosa. No era una dirección oficial porque trataban de no formar estructuras jerárquicas, pero de hecho eran los que conducían al resto. Cuando Pedro terminó de planear su situación, le pidieron que se fuera al living, que tenían que discutir qué harían. Es terrible, lo que le está pasando al compañero es terrible, pero no podemos dejar que se vaya así como así. Él ya conoce todos los planes y... Sí, pero ahora... Y está al tanto de todo. No podemos dejarlo que se vaya. Ya habíamos previsto claramente qué pasaría si se planteaba una cosa así. Nadie lo decía con todas las palabras, pero todos sabían de qué estaban hablando. Cacho intentó una defensa. No, pero Pedro es un compañero de fierro. Yo me juego las bolas que no va a hablar. Pedro no puede hablar. Hermano, todos sabemos cómo es esto. Los quebrados son un peligro. Les falta la moral, la mística. Si los agarran, son los que cantan más fácil. Y si llega a cantar todo el proyecto, se va al carajo. Él sabía bien cuáles eran las reglas. Él mismo las aceptó. No puede ser que cada uno empiece a tomar decisiones individuales a esta altura. Nos iríamos todos al carajo, compañeros. Ya hemos llegado al momento en que el destino colectivo está por encima de los destinos de cada uno. Había varios que fumaban nerviosos y evitaban mirarse entre sí. Daba la impresión de que dilataban el momento de decirlo. Pero por fin llegó. Yo sé que es una decisión durísima, pero si queremos hacer la revolución en la Argentina vamos a tener que aprender a tomar ese tipo de decisiones. Compañeros, con todo el dolor del alma, planteo que la única solución posible es la ejecución del compañero, según los compromisos que él mismo había contraído con el proyecto. Hubo un silencio. Cada cual sabía que la medida entraba dentro de la lógica que habían adoptado, pero ninguno se imaginaba la situación concreta, el momento de llevarla a cabo. Era lógico pero tremendo. Matar a un compañero porque había decidido abrirse, porque quería vivir otra vida. Varios pensaron que, de todas formas, si no tenían más remedio, tendrían que hacerlo. Lo contrario implicaría quizás que no pudiera establecerse el foco guerrillero. Cacho rompió el silencio. Compañeros, el compañero Pedro ha dado muchas pruebas de su lealtad y creo que deberíamos confiar en él. Ya sé que no se trata solamente de una cuestión de confianza, por eso les propongo una solución alternativa. En Río Gallegos, Orlando Stirneman, el abuelo, un viejo compañero de todos ellos, tenía un criadero de chanchos. Cacho propuso mandar a Pedro a que se recluyera allá y saliera de la circulación mientras resolvía su crisis y por lo menos hasta que la guerrilla iniciara sus actividades y la información que manejaba ya no fuera peligrosa. La idea se discutió un rato. Algunos insistían en que era un riesgo muy grande, que no tenía que temblarles la mano, que los verdaderos revolucionarios se veían también en esos trances, pero al final terminaron por aceptar el exilio de Pedro.
Cacho llamó al abuelo, le dijo que le iba a mandar un amigo que necesitaba trabajo por una carta cerrada, donde le explicaba todo. Pedro recibió la noticia con alivio y 2 días después estaba en marcha hacia el sur. Che, abuelo, ¿y pudiste leer la carta? No, Cacho, ¿qué carta? ¿Cómo? ¿No te la dio? Cacho había llamado a Río Gallegos para controlar que todo estuviera en orden y se enteró de que Pedro se había guardado la famosa carta. Entonces el abuelo se la pidió y Pedro no tuvo más remedio que entregársela. No había querido dársela porque en el viaje la había abierto. Tenía miedo de que la carta dijera que lo ejecutaran cuando llegase, pero solo decía que estaban pasando un momento de crisis y que no lo dejaran irse de Río de Gallegos hasta nuevo aviso. Cacho iba poco por su casa. Si acaso algún cumpleaños o a veces los domingos. En cambio, seguía yendo a la facultad y hacía como si cursara alguna materia sin mayor entusiasmo. La carrera le servía como cobertura, pero tenía claro que lo que le importaba era la militancia, y en esos días andaba preocupado. El grupo de guerrilla rural iba a estar al mando de Néstor Berdinelli, porque tenía entrenamiento especial, y él no estaba seguro de que fuera el jefe apropiado. Néstor venía de otra organización, los compañeros del MJP. Casi no lo conocían y podían saltar problemas, enfrentamientos que en otras condiciones no importarían, pero que en medio de la selva podrían echar todo a perder. Cacho empezó a pensar que solamente su presencia en el monte podía garantizar que eso no sucediera. Se decía que era una tontería y que no podía ser que se creyera indispensable, pero seguía pensándolo. Los compañeros del MJP iban porque él los había llamado, porque le tenían confianza, eran relaciones muy personales y él no podía mandarlos y quedarse en Buenos Aires. No le gustaba la idea de irse al monte porque era una situación que no conocía, en la que su experiencia estaba limitada a los campamentos que había hecho de más joven en Córdoba y Bariloche, pero quizás tenía que hacerlo. Mientras se debatían estas dudas, Fernando Andrés, el médico de su padre, al que conocía de muchos años, lo llamó para decirle que a don Khaled le habían detectado un tumor en el estómago y que tenían que operarlo sin pérdida de tiempo. Tu viejo puede salir bien o salir mal. Si sale mal, lo más probable es que se muera enseguida. Te lo digo así para que estés preparado por lo que sea. A Cacho se le derrumbaron los esquemas. Su padre podía morirse en cualquier momento, su familia iba a quedar desprotegida y él ni siquiera iba a estar ahí para hacerse cargo. Una tarde se encontró con el Pata en la estación de Voto. A él podía contarle su problema. Estaban sentados en un banco del andén y el frío viento les coloreaba las narices. Anochecía. No sé, tengo muchas dudas. Me parece terrible dejar a mi familia en este trance. ¿A vos te parece que un revolucionario es un tipo que deja a su familia en una situación así? Cacho, qué cagada, me parece que tenés que quedarte. ¿Te parece? Y sí. Sí, pero está la cuestión con los compañeros. Si yo no voy, van a pensar que me cagué en las patas, que por eso no quiero ir. Cacho, nadie va a pensar que vos te cagaste. No sé, viejo, pero yo tengo que dar el ejemplo. ¿Ustedes bancarían a mi familia si se llega a morir mi viejo? Sí, nosotros la vamos a bancar, quédate tranquilo. Cacho tenía en cuenta la posibilidad de que lo mataran, pero eso no era lo que más le preocupaba. Ya había estado en unas cuantas situaciones difíciles y creía que sabía zafar. Además, estaba convencido de que era necesario predicar con el ejemplo y tenía una idea mística, heroica de la muerte. Bueno, si me matan, ya vendrán otros compañeros que tomarán la bandera y la llevarán adelante. Es un error que vayas, Cacho. Vos no tenés que ir. Pero no por lo de tu viejo, sino porque acaso es más útil, conoces a todo el mundo, ¿qué carajos vas a ir a hacer en el medio del monte? Además, vos siempre estuviste en contra de la guerrilla rural y ahora estás a favor, ¿quién te entiende? Es que siento que si no voy, eso no va a funcionar, puede haber problemas. Días después, Gerardo Ferrari le mandó decir que quería verlo. Cacho ya estaba un poco harto de planteos, pero fue a encontrarse con él en Ciudadela. La charla empezó muy distinto de lo que había supuesto. Cacho, estoy enamorado. Gerardo había sido seminarista hasta muy poco antes, cuando su militancia lo llevó a dejar la institución eclesiástica, pero seguía muy comprometido con los curas obreros de Villa Jardín.
Te felicito, le contestó Cacho, que no sabía bien qué hacer con esa confesión. Gerardo sonreía, callado. Che, es una gran noticia, pero ¿cuál es el problema? Que estoy anotado para subir en el primer grupo. Cacho empezó a entender. Y decime, ¿es un amor o un amor así, así? Nunca creí que uno pudiera enamorarse así. Estoy hasta acá. Siguieron charlando un rato. Cacho no sabía qué decirle. No encontraba nada objetable en ese enamoramiento, el primero en la vida de Gerardo, y además el ex seminarista no lo planteaba como que se quería ir, solo le pedía no subir en el primer contingente. Ya iría con el segundo, que estaba previsto para unos meses más tarde, pero por lo menos podía pasarse algún tiempo con su novia. Cacho pensó que contestarle, que la militancia estaba primero, que la revolución no podía esperar, que el amor hacia toda la humanidad era más fuerte que el amor individual. No le parecía. Al cabo de un rato se despidieron con un fuerte abrazo. Quédate tranquilo, lo tuyo lo arreglo yo. Pocos después, los 5 o 6 que formaban la dirección oficiosa del grupo estaban reunidos en la cocina de la casa operativa de Temperley. Estaban tomando unos mates y haciendo la lista de los que iban a ir a Tucumán en el primer grupo. Sobre el mantel de hule había migas de los bizcochitos de grasa y moscas zumbadoras. El momento era casi solemne. Habían discutido un largo rato y ya estaban terminando la lista. Cuando llegaron al nombre de Gerardo Ferrari, Cacho intervino. El compañero no sube en este primer grupo, yo voy en su lugar. Y todos lo miraron con una mezcla de sorpresa y alivio. Pese a las diferentes posturas, le gustaba que Cacho estuviera en el grupo, que se jugaba la patriada. Afuera, uno estaba preparando el asado. Con los primeros chorizos empezaron a discutir qué nombres se iban a poner. Puede ser ejército peronista. No, me parece que la palabra ejército puede traer confusiones. ¿Y comandos armados peronistas? Eso podría ser, pero comando es como poco, ¿no? Cacho pensó que lo más claro y obvio era lo mejor. El nombre de Fuerzas Armadas Peronistas había estado dando vueltas desde la avenida de Villalón, más de 4 años atrás. Incluso un grupo de Jorge Rulli se había puesto ese nombre, pero habían caído todos presos enseguida. Me parece que la mejor, si queremos ser una fuerza armada y somos peronistas, es que nos llamemos Fuerzas Armadas Peronistas, dijo Cacho, y el nombre fue aprobado por unanimidad. Después decidieron que los que irían a Tucumán se llamarían Destacamento Montonero 17 de Octubre de la FAP, para marcar la continuidad con los montoneros del Chacho Peñalosa, que habían peleado en pampas y selvas contra el centralismo liberal, y que los que se quedaran en la ciudad se llamarían Destacamento Descamisado Eva Perón de la FAP. La referencia a Evita y sus descamisados era de las más queridas. Alguien propuso un brindis y todos levantaron sus vasos de vino con soda, salvo Cacho, que brindó con naranja crush. A veces le tomaban el pelo por abstemio, pero él mantenía esa costumbre musulmana. Ya estaba todo listo. Tenían nombre, tenían una base, habían definido quién haría qué, y decidieron que el destacamento tendría que empezar su preparación en el monte, en septiembre, para poder dar su primer golpe el 17 de octubre. Los hechos se precipitaban.